Vamos a ver, dice aquí la palabra de nuestro Dios así en Gálatas 4, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Amén. Amén. Vamos a orar brevemente. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a comprenderla. Trae entendimiento en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En la antigüedad, en el reino de Macedonia, nació un príncipe. Su padre, el rey, sabía que su hijo heredaría un gran reino, pero aún era joven e inexperto. Por eso lo puso bajo tutores y maestros estrictos. Cuando este niño tenía 13 años, su padre contrató al filósofo más sabio de su tiempo, llamado Aristóteles, para que lo educara en filosofía, en ciencia, en ética y estrategia. Otros tutores le enseñaron disciplina, guerra y resistencia. Durante años, el joven vivió bajo tutores y reglas como un heredero que aún no tiene plena libertad, pero llegó el día en que su padre murió. Con solo 20 años, este joven tuvo que asumir todas las responsabilidades del reino. Ya no estaba bajo tutores, ya él era el rey. Ahora, en pocos años, unió a toda Grecia, conquistó el poderoso imperio persa, llegó hasta la India y se convirtió en uno de los mayores líderes de la historia. Pasó de estar bajo guardianes a ser el señor de un imperio, y su nombre fue Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno. De la misma manera, como nosotros vemos en esta analogía que hace Pablo acerca de los hijos, los esclavos, los tutores, los cuidadores y la voluntad del Padre. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 para que entonces nosotros podamos comprender mejor aquellas cosas que el Señor dice acerca de nuestro estado antes y después de Cristo. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Cómo puede ser que un niño que es futuro heredero de un gran imperio pueda ser o tener un estatus muy semejante a un esclavo? ¿En qué sentido? Bueno, nosotros vemos aquí en estos versículos que habla que este niño no difiere de un esclavo. ¿Por qué? Porque está bajo tutores y cuidadores. Asimismo como sucedió con Alejandro Magno cuando era un niño, él no podía discurrir o tomar decisiones en cuanto a su tiempo. Él iba conforme a una regla,
que su papá impuso para él, trazó para él un camino. Por eso que las Escrituras nos hablan acerca de eso, que nosotros como padres tenemos que ser sabios como nosotros instruimos a nuestros hijos, aunque a pesar de eso, nosotros algunas veces dudamos que nuestro esfuerzo vaya a rendir algún fruto, pero la palabra y la historia misma nos dicen que sí hay un fruto que se rinde con una instrucción rigurosa con los niños. En este caso, dice que este niño sería un futuro heredero en este versículo 1, pero estaba bajo tutores y curadores, y un siervo y él no tenían mucha diferencia, porque a pesar de todo, los dos no tienen control y voluntad, no siguen su propio designio y deseo, en el sentido en que ambos están bajo autoridad. Mientras el niño está bajo tutores e instructores hasta el tiempo señalado por el padre. Él no puede decidir qué es lo que él va a hacer con los recursos todavía. Él puede ser heredero, pero todavía no en funciones, no hasta que se cumpla el tiempo. Por eso él tiene que ir donde lo lleven. Y tiene que pararse, y tiene que aprender y sentarse y seguir la instrucción. Y lo mismo que sucede con un esclavo. Por eso es que bien claro dice la palabra, por tanto, entre tanto que el heredero es niño, en nada se difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo la tutoría de curadores y demás. La importancia de una cosmovisión que reconoce la gloria a nuestro alrededor y nuestras limitaciones. ¿A dónde yo voy con esto? Miren, cuando uno es niño, y es aquí la importancia de que hay como niños, a pesar de que todavía no son herederos plenamente hablando, tiene una función cuando tú instruyes los cuidadores y aquí dice una palabra muy interesante, dice tutores y curadores. La palabra curador quiere decir como administrador, un administrador. No solamente te enseña cómo comportarse, sino que está manejando los recursos que todavía tú no puedes. Entonces, lo que nosotros podemos ver como tutores y curadores, y luego más adelante lo veremos más ampliamente, es lo que es la ley, lo que es la instrucción que te inculcaron tus padres, tanto en la casa como culturalmente hablando, la religión y todas estas cosas. Entonces, hay una importancia en esos primeros pasos para la cosmovisión que va a formar a los niños, que reconoce, que debe de buscar que se reconozca la gloria de un creador y nuestras limitaciones como seres humanos. Alguien podría decir, oh, pero tú lo que entonces tú estás como turbándole la mente a ese niño, entrándole fábulas y creencias y demás. No va a ser un niño muy útil, pero eso no es real. Nosotros vemos que grandes hombres de la historia como Pascal, como Newton, como Kepler, como William Wilberforce, fueron grandes hombres que marcaron la historia de la humanidad y fueron hombres que fueron forjados desde pequeño en la instrucción del Señor. Esto no quiere decir que ya son creyentes, porque ahí es que viene el tiempo en el que el Padre se les revela y ya pasan de ser simplemente como si fuera un siervo a ser un hijo adoptivo de Dios. Pero es muy importante eso. Entonces, por eso que hay dentro del pueblo de Dios una insistencia en que algunos hogares tienen homeschooling y otros se encargan de instruir a la familia en los caminos de Dios, sacando tiempo extra para instruir a sus hijos, porque hay un carácter, hay una formación, hay una dirección que nosotros tenemos que emplear nuestro tiempo haciendo. Ahí, lamentablemente, hay muchas familias cristianas que mientras ellos sean cristianos y van a la iglesia, ellos también, pero entonces en la casa no dicen, no, espérate, esta es la hora de Dios. Abren la Biblia, enseñan de manera sistemática el consejo de Dios a sus hijos. Posiblemente te pueda tomar muchísimo tiempo, pero sí
tenemos que hacerlo porque eso es lo que es una tutoría bíblica, una mentoría, formando a los niños, pensando en un mañana, en que el Señor definitivamente entonces se les revele plenamente, como vemos que es el cauce del pasaje. Entonces, de esa misma manera, nosotros reconocemos que nosotros hemos tenido tutores. Hay muchas cosas que nosotros aprendimos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, que nos fueron útiles al momento de que vinimos definitivamente a conocer a Dios. Posiblemente tus padres te llevaban a la iglesia, posiblemente tus abuelos te enseñaron algo acerca de Dios, o posiblemente hasta el catecismo de la Iglesia Católica fue una formación dentro del mundo rudimentario, los rudimentos del mundo, que te ayudaron pues, a tener cierta base para comprender mejor y no ser un duro de corazón, tener cierto temor de Dios. Hasta que llegue el tiempo señalado por el Padre. Y es lo que vemos en el versículo 2, dice, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Señalado, predeterminado, de antemano, prearreglado, un plan de redención. Dice en el griego, pro catáboles cosmos, antes de que el mundo fuera. Y ahí que nosotros vemos que no es solamente que algo sucede por casualidad. Cuando nosotros hablamos acerca del plan de Dios, formando, dando las promesas a Abraham, dando la ley a Moisés, el plan de Dios se está llevando a cabo hasta el día de hoy, antes de la fundación del mundo. Y en su tiempo determinado, llamó a cada uno para que tengan vida, para que pasaran del cuidado de cuidadores, de tutores, al plan bendito de Dios. Pero aquí nosotros vemos claramente que dice que hasta el tiempo señalado. Lo que quiere decir que hay un plan. Dios no está actuando a lo loco. Hay una mente que ha pensado todas las cosas y las lleva conforme a su designio. Y eso es algo muy bello y precioso. Ese plan preparado de antemano y esa palabra viva del Señor Jesucristo, cuando anuncia, es anunciada y llega a los oídos de las ovejas de Dios, responden. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo conozco cuáles son mis ovejas. Entonces nosotros vemos que ese plan de Dios en un día determinado se muestra y se hace evidente para salvación. Entonces pasa, ese es el día del que habla ahí, hasta el día predeterminado por el Padre. Como Gedeón, dice que Gedeón tenía conocimiento, e incluso cuando el ángel del Señor aparece a él y le está hablando acerca, varón valiente, le dice. Y él dice, wow, porque ellos estaban escondidos, porque los madianitas venían y les robaban sus cultivos, les robaban la cosecha, entonces él estaba preparando el trigo en el lagar, un lugar oculto, donde se prepara el vino más bien. Y entonces allí, él decía, pero cuando Dios le hablaba, yo te voy a encaminar para que tú seas aquella persona que va a liberar a Israel. Él decía, yo he escuchado que el Dios nuestro, Él nos libró de Egipto. Pero fíjense, esa instrucción que Él tuvo, esa tutoría, ese cuidado, fue una base en su vida. Pero en ese momento Él estaba conociendo a Dios de manera personal. Y fue Dios que vino a Él, para que nosotros nos demos cuenta que cuando alguien dice que ha conocido a Dios, es que Dios vino primero y tocó la puerta del corazón, y le habló, y le trajo la palabra, y lo confrontó. Entonces, de esta manera vemos que, así como el Señor vino a Gedeón, hay un momento en particular en que Dios viene y se encuentra con nosotros. Y hay cosas que van a suceder en nuestra vida. Tú vas a decir, wow, sí, verdaderamente, ¿te acuerdas cuando mamá nos decía tal y cual cosa? Eso viene.
¿Y por qué viene a la mente? Porque es algo que el Señor va preparando, como preparó con Israel la ley y los profetas. Y entonces Jesús tuvo que abrir la ley y los profetas para que ellos comprendieran mejor. Eso no es casualidad, eso tiene un propósito. Entonces, así mismo como nosotros comprendemos eso, nosotros tenemos que hacer un llamado claro y preciso a las personas que hoy es el día de la salvación. Que hoy es el día para que ellos se vuelvan de las cosas del mundo a Jesucristo. Para que ellos comprendan que ya Dios está pasando por alto tanto tiempo de tanta ignorancia en que los hombres vivían para ellos y para los rudimentos del mundo, como va a seguir hablando Pablo, para que vuelvan entonces a Él a través de su Hijo Jesucristo. En Cristo hay salvación hoy en día para todos los hombres. Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo. Muy poca gente habla así. Yo andaba en los rudimentos del mundo. Eso era medio raro, ¿eh? Pero vamos a ver qué dice aquí. Dice, ahora, así mismo nosotros cuando éramos niños estábamos bajo los rudimentos del mundo. ¿Y qué son esos rudimentos? Según los comentaristas, se habla acerca de los principios elementales del mundo, como si fuera el ABC, tanto de la instrucción moral, como en el caso de Israel, la ley, como en el caso de las demás naciones, los códigos morales, religiosos que seguían, son los rudimentos del mundo. Y dice que estábamos sujetos a ellos. Todavía hay gente que dice, no, esta es mi religión y yo de ahí no me salgo. Está en su rudimento. Acuérdense de eso. Eso no lo vean como, no se ofendan. Eso es un rudimento que es necesario que la persona pase del rudimento a la plenitud. Y que Dios lo ha permitido hasta ese momento. No quiere decir que Dios esté de acuerdo con eso, pero lo ha permitido. Entonces, esa palabra es del griego estoikeia, un principio elemental, natural del conocimiento de la naturaleza o la religión, un principio básico, como cuando en la universidad dicen biología 101. Es lo básico y es parte de la vida de los hombres. La ley, como tutor dirigió a los hombres en los primeros pasos, dando un conocimiento de Dios y su palabra, como hablábamos la semana pasada. La ley nos enseñó acerca del carácter santo, justo y bueno de Dios, pero también nos enseña que nosotros somos pecadores. Cuando nosotros nos damos cuenta que no solamente es no adultere, sino no codicie, porque no solamente tiene que ver con la conducta, sino con el corazón. Entonces, esos rudimentos, a diferencia de los judíos, lo tenían también los romanos, los caldeos, los bárbaros, los celtas, todos esos pueblos, los taínos, los vikingos y toda esa gente. Y justamente esa palabra, dice Stott y también Timothy George, tienen que ver con si fueran espíritus primarios. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un poco más complicado. Es como si fuera esas convicciones que ellos tienen, religiosas, eso es el rudimento del mundo. Cuando tú ves que tú vas a un pueblo, a una nación, y ellos tienen unas estatuillas, eso es parte de los rudimentos del mundo. Pero no se queda solamente en estatuillas, hay una realidad espiritual detrás de eso. Hay una realidad espiritual. Cuando Pablo dice que hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que gobiernan sobre las regiones del mundo, pero que el Señor Jesucristo, cuando se está predicando a Jesucristo, entonces Cristo va como conquistando nuevamente a los hombres, volviendo a los hombres de esos rudimentos a la verdad, a una adoración plena, a un hombre que vuelve a Dios. Entonces, ¿qué podemos decir
ya sea principios elementales propios de la luz de la conciencia, ya sea de la ley o de los principios religiosos endebles e incompletos recibidos por culturas, naciones, movimientos que nos dieron algo de estructura a los cuales estábamos confinados. Al día de hoy, entonces nosotros vemos que hay una obra triunfante de Dios que se hace presente en Jesucristo. Ese tiempo de esos rudimentos llegó a su fin. Llegó a su fin. Por eso es que el Señor dice claramente, por eso el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se vuelvan de sus pecados a Dios. Pablo en el Areópago, y esto es importante, ¿qué hizo Pablo en el Areópago? Él se paró y comenzó a decirle a ustedes son unos paganos todos, yo no puedo vivir aquí entre ustedes, ¿cómo es posible? Él no dijo eso. Él se fijó en lo que ellos creían. Y entonces hizo una conexión. Ustedes tienen muchos dioses, pero hay un Dios que ustedes le llaman el Dios no conocido, es el que yo les sirvo. Y ese Dios nos hizo a nosotros y nosotros venimos de Él somos. De Él hemos surgido nosotros. Y hizo una presentación del Evangelio en base a en lo que ellos estaban viviendo. Y algunos se arrepintieron, no todos, pero hubo fruto de lo que Él hizo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Conectar esos principios con una revelación ahora más plena y final para vida y herencia. Cuando nosotros, por eso es que debemos comprender. Y hay hermanos que se dedican a aprender qué es lo que cree un mormón o qué es lo que cree un musulmán. ¿Cómo yo puedo aprender para ser más efectivo llevándole el evangelio a esa gente? Porque ellos están bajo un rudimento y necesitan una representación, una predicación más plena, como lo que pasó con Apolos, que él comprendía el evangelio hasta Juan. Entonces vino... ¿se acuerdan de los nombres de Aquila y no me acuerdo ahora mismo? Que le presentaron el evangelio. Priscila y Aquila, exacto, gracias hermano. Y le presentaron el evangelio hasta completo. Entonces es lo que necesita nuestra generación. Lo que necesitan los jóvenes en la escuela. Lo que necesitan nuestros compañeros en el trabajo. Lo que necesitan nuestros hermanos, primos y demás. Es una predicación plena y completa del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora en los versículos 4 al 6? Dice, pero al cumplirse el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, el tiempo se cumplió. Y Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley. ¿Para qué? Para comprar, para redimir, para liberar a los que estaban bajo la ley y estos rudimentos, y para que ya no sean apartados, sino que ahora sean hijos adoptivos de Dios. Y esta gente, estos Gálatas, sabrá Dios a cuántos dioses esta gente servían. Y Pablo dice más adelante, no son dioses. A cuántas deidades y demás. Y Dios en su misericordia vino y le predicó a ellos. Y si al día de hoy siguen habiendo misioneros, debemos seguir rogando por ellos, que el Señor siga avanzando su obra. Para que esta gente fueran comprados, redimidos, libertados. Y dice en el versículo 6, para que y cuando viene estas personas recibirán el espíritu de hijos, el espíritu de adopción, por el cual claman, gritan, buscan comunión con Dios el Padre. Abba, Padre, dicen. Entonces, nosotros vemos que hay un cambio de estatus.
de ser gente que estaba lejos, bajo tutores, ahora ser herederos plenos, hijos de Dios con todos los derechos, una adopción y una herencia. Así que ya no sois siervos en la casa, sino hijos, y si hijos, entonces la herencia es vuestra también. Y todo esto, ¿por medio de quién? Dice en el versículo 7, por medio de Cristo. Y sin Cristo no hay herencia, no hay adopción, no hay nada. Por lo cual nadie tiene parte con Dios sin Jesucristo. Aunque nosotros queramos ser buena gente. Cuando vemos gente de... O sea, yo una vez le comentaba que estaba en el Common Park, ahí de Boston, y vi tanta gente, primera vez que yo veía tanta gente diferente. Y yo me preguntaba, wow, Señor, pero ¿cómo es posible que tanta gente y nosotros quizás creemos que solamente la salvación es de nosotros? Pero que a nosotros mismos nos llegó la salvación. Y sigue el Señor enviando misioneros y hombres fieles y mujeres fieles a anunciarle el Evangelio. A la China, en la China se han convertido muchísima gente a Jesucristo, y en la India. O sea que Dios, no importa la cultura que sea, el Evangelio no le pertenece ni a los hispanos, ni a los blancos, ni a los judíos. Pero las Escrituras dice claramente, al judío primeramente y también al griego. Para que entonces los hombres crean y sean salvados, y sean hechos hijos de Dios por adopción. Y entonces está llamando a arrepentimiento y a vida, y proveyéndole comunión con el Padre y una herencia que le prometió a Abraham. Ya no somos más siervos, sino hijos y herederos, según la promesa, y su reino son nuestros por el plan del Padre. Y aquí algo bellísimo, por el plan del que hablé al principio, cuando decía pro cataboles cosmos. Antes de que el mundo fuera, el Señor hizo un plan, pero ese plan fue llevado a cabo por la obra de Jesucristo y aplicado a nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. La Trinidad está involucrada en hacernos bien. Por eso es que claramente dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos la salvación, cómo Dios, a través de su plan, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo, trae salvación, comunión y vida eterna. Entonces, ¿cuál es la tragedia que aparece en estos versículos? Bueno, en el versículo 8 al 11 se habla de una tragedia. Dice que esta gente, en el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no sois dioses. Luego de que Él le dice, mire, ustedes estaban antes, eran como hijos esperando una herencia. El Señor en su momento se manifestó a ustedes, ya no viven conforme a los tutores, a los curadores, sino que ahora mismo son hijos adoptivos de Dios y herederos en plena función. Pero antes de eso, ustedes vivían, esos curadores, eso eran todas esas creencias que ustedes tenían. Y claramente dice que ustedes en otro tiempo no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Pablo dice en 1 Corintios 10:20, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No son dioses, sino que según la Septuaginta en el griego dice daimonion, y en hebreo es shetim. No dice que están entregando su adoración, sacrificando a sus hijos a ídolo vacío, sino que hay un poder maligno detrás de esos sacrificios y cultos. Y lo dice tanto así en Deuteronomio capítulo 32 como en el Salmo 106. Dice que ellos estaban haciendo esos cultos a los demonios, espíritus que no son Dios y que son espíritus de maldad.
porque andan procurando apartar el corazón de los hombres de Dios hacia ellos. Buscan la perdición de los hombres. Entonces, esta gente estaban volviendo en su paso hacia atrás. Entonces Pablo le dice, ustedes creen que ustedes están avanzando, pero ustedes están retrocediendo para muerte. Esto dice que justamente es el problema con Satanás y la ley. No es que la ley es mala, como ya nosotros lo comprendemos claramente, gracias al Señor. Y vemos que las Escrituras lo dice claramente, la ley es espiritual porque viene de Dios. Pero entonces el diablo hace que la gente pierdan el enfoque de la ley y piensen que pueden vivir alcanzando favor con Dios, siguiendo la ley que no pueden cumplir. Y entonces rechazan al Hijo. Y es una realidad que muchos, tantos judíos que se han convertido, vuelven atrás. No, gracias. Justamente por eso, porque se enfocan en lo que más adelante Pablo dice, en guardar días, fiestas y cosas como esta, por la cual ninguno ha de ser justificado. Porque el propósito de los rudimentos del mundo y de la ley justamente era darte a entender que hay un problema en ti y que ese problema solamente el Hijo de Dios que se hizo carne y que vino por una mujer y que estuvo bajo la ley y la cumplió perfectamente para que su justicia fuera aplicada a nosotros, solamente cuando nosotros creemos en Él es que nosotros podemos ser justificados. Ahí es que está el asunto. Entonces, dice esto claramente que la ley, en ese sentido, al ser tergiversada, obra la voluntad del diablo y no de la de Dios. Entonces, en el verso 9 dice, ahora, ya que habéis sido hechos hijos y que tienen comunión con el Dios que hizo el cielo y la tierra, ¿iréis a volveros atrás como Israel y al volver a vivir lejos de la bendición de Dios a las naciones, a los débiles y pobres rudimentos? Retroceden como la mujer y como la esposa de Lot, que se pierden las vidas por causa de ese desenfoque. Cuando hay un descuido dentro de la doctrina bíblica, que claramente aquí vemos nosotros expresada, que no podemos ser justificados por las obras de la ley, ni por tanto sacrificio, ni promesa que tú hagas. Me voy a ir de aquí a, qué sé yo qué, de rodillas. ¿Tú crees que Dios en el cielo está diciendo, wow, sí, te voy a conceder lo que tú estás queriendo porque tú vas a hacer eso? Dios no se agrada con eso, tú no puedes. Tú puedes irte de aquí a la China y volver de nuevo. Y tú no vas a agradar a Dios con eso. Porque solamente hay un sacrificio con el cual Dios dijo que estaba complacido, y es el sacrificio de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo. Entonces, guardan los meses, ponen los ojos en observación, días, meses y años, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Entonces, ¿quién era lo que hacían eso cuando el Señor trajo esa reprensión? Los fariseos, que son la misma gente que estaban trayendo en Galacia este problema del asunto de la ley y trastornando la mente de los hermanos. O sea, que fíjense una cosa, esa situación de tratar de agradar a Dios a través de cumplir meses, guardar días, años y demás, es una realidad y es un problema que se ha presentado dentro de la iglesia de Dios desde el principio. Tratar de confundir a la gente creyendo que pueden ser aceptos para con Dios dependiendo de lo que hagan y no según Cristo. Lo ponen, aunque ellos no te van a decir, no, Cristo no es importante. Ellos lo que te dicen, Cristo es importante, pero tú tienes que hacer esto también. Y no es la realidad. Lo que nosotros vemos claramente es que Cristo cumplió plenamente la obra de Dios, que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo. Y nuestra confianza en ello es que nos da vida eterna entonces a nosotros. Nuestra confianza en Él, en su obra, no en nosotros. Ahora, nosotros con la ayuda de Dios vamos a ver, si el Señor lo permite,
¿Cuáles son las obras a las que el Señor nos ha llamado? Porque hay unas obras que nosotros estamos llamados, pero no para ser justificados, sino para que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Y tenemos que recordar a los hermanos, los miércoles estamos tratando el catecismo bautista. Esto es sumamente importante porque comenzamos con el preámbulo de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el llamado de nosotros a la vista de la ley moral de Dios? ¿Cómo nosotros podemos glorificar a Dios con el conocimiento que recibimos de la ley para que nosotros seamos entonces hacedores de la palabra? Amén. Y no oidores olvidadizos. Porque estamos llamados. Estamos llamados. Porque el Señor Jesucristo dijo que muy pequeño será llamado aquel, el que ponga en poco uno de esos mandamientos. O sea, nosotros no somos justificados por ello, somos justificados por Cristo, pero estamos llamados a ser hacedores de la verdad. Entonces, el temor que vemos aquí de Pablo al final, dice, temo haber trabajado en vano con vosotros. Temo haber trabajado en vano en vosotros, por vosotros. Entonces, aquí hay algo que llama la atención, es el hecho de, ¿qué de cada uno de ustedes? Y de mí. Si nosotros nos esforzamos por predicar y enseñar, ¿qué va a suceder si las personas luego se apartan? ¿Qué va a pasar si tú instruiste a tus hijos en el camino? ¿Qué va a pasar si tú trataste de predicarle a tus padres, a tus hermanos? ¿Qué va a suceder si a tu compañero de trabajo? O aquí mismo en la iglesia, como en el caso de Pablo. Pablo invirtió tiempo. Y estamos hablando de Pablo, no estamos hablando de un pastor cualquiera. Estamos hablando del apóstol a los gentiles que dio su vida y su corazón por enseñarle el evangelio del reino y modelar una conducta de piedad para los gálatas. Y entonces aquí, ¿qué sucede? Que dice, wow, yo me temo que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Miren, mi hermano, escuchen atentamente. Si el Señor te manda a hacer algo, hazlo con gozo y alegría y déjale los resultados del Señor. Amén. Déjale los resultados del Señor, pero hazlo. Hazlo con gozo y alegría. Busca la manera, piensa, como yo decía, en el caso de mormones o musulmanes, o en tu misma situación en tu casa. ¿Cómo yo puedo hacer la obra de ministerio que el Señor me ha mandado a hacer de una manera eficaz para yo glorificar a Dios en medio de la circunstancia en la que me encuentro? Que es muy diferente a la de cada uno aquí. Y si al fin de cuentas no veo los frutos que yo hubiese deseado ver, por lo menos tengo tranquilidad y paz en mi corazón de que yo hice la voluntad de Dios, lo que Dios me mandó. Eso es así, mis hermanos. Porque nosotros estamos llamados, nosotros no podemos hacer crecer las plantas y demás, esa es la obra del Señor. Pero nosotros sí tenemos llamado de que vayamos a sembrar. Entonces, aplicación. ¿Cómo nosotros podemos reaccionar ante los rudimentos del mundo? Son un tutor. Cuando nosotros veamos que hay personas, hay situaciones que creen diferente que nosotros, no lo vea como una competencia. No es una competencia. Es solamente un estado en el que esa persona se encuentra y necesita que se le predique el mensaje pleno del evangelio para que conozca plenamente a Dios. No es una competencia. Solamente pídele, Señor, permítele que esta persona salga de esos rudimentos para que conozca plenamente al dador de la vida, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Y hay una obra redentora. Y el Espíritu la hace real en nuestras vidas. Y ese Espíritu hace que entonces cuando esa obra viene y verdaderamente tú ves que hay un hambre de Dios, porque buscan a Dios como un niño busca a su papá y a su mamá. Tú ves que los muchachos cuando están pequeñitos quieren andar con uno en todo el tiempo.
Van a la madrugada a tocarle la puerta a uno para que lo deje uno entrar a hacerla. Eso todo me ha pasado. Entonces lo que sucede, eso es un hambre, un deseo de estar con Dios, aquellos que realmente son de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Dios. Entonces, cuidado con volverse atrás. No hay un segundo sacrificio por los pecados, solo hay un mediador. Y cuando el Señor nos lleva de siervo a hijo y heredero del reino, y saber que nosotros somos esos herederos y que el día de nuestra redención hoy se encuentra más cerca que antes, ¿cómo entonces vamos a volvernos para atrás? ¿Cómo vamos a volvernos hacia atrás cuando sabemos que el día de la redención, de que Cristo viene y se acerca, está más cerca el día de hoy? Nuestro tiempo se está acabando. Y miren, pónganse a pensar, 20 años atrás había muchas personas que usted conocía que al día de hoy no están aquí. El tiempo no llegará a nosotros también. No perdamos el tiempo. El pecado nos engaña alguna vez y nos quiere persuadir por goces banales, cuando nosotros tenemos la vida eterna ahí mismo ya en las puertas. O sea, no perdamos el tiempo. ¿Qué más podemos decir? Dios llama, abandona tu pecado y vuelve a Dios en Cristo hoy. Dios sostiene, Él es la roca fuerte. Cristo vendrá a buscar a su pueblo. Persevera en la obediencia, busca la paz y síguela, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, que el Señor nos ayude y nos permita comprender el plan de Dios maravilloso, cómo ha puesto ciertas situaciones como tutores para formarnos para el día, en su momento, en el día señalado por Él, nos mostró a su Hijo Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, que anhela estar con Él. No ha hecho hijo adoptivo, no ha hecho heredero del reino. Entonces, ¿cómo volvernos mirar hacia atrás, como la esposa de Lot? Dios nos guarde y nos permita perseverar, y más cuando el tiempo de nuestra redención ya se acerca. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, oh Padre, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos anima, nos permite ver lo que tú has hecho y cómo tú nos llamas, oh Señor, a perseverar unánimes en la fe. Te pedimos, Señor, que nos sostengas, que te damos gracias por la obra que tú, oh Señor, has ordenado desde antes del tiempo de los siglos. Te damos gracias por Cristo nuestro Salvador, porque la llevó a cabo, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Y te damos gracias por el Consolador, porque Él nos ha sido a nosotros, oh Señor, el sello de las promesas que tú, oh Señor, has hecho a nosotros. Él es, oh Padre, una garantía. Y te damos gracias, Señor, por Él, por tu adopción, por hacernos tus hijos. Y te pedimos, Señor, que tú abras los ojos de aquellos que aún no te pueden ver. Y que tú, oh Señor, fortalezca a los que en ti hemos creído. Y te suplicamos, Señor, esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.